Hay libros en la Biblia que narran batallas, hay libros que revelan misterios, y hay uno, olvidado por muchos, que guarda en silencio el poder de un legado eterno. Hoy, en Sabiduría Eterna, abrimos el libro de Primera Crónicas, una historia que no solo cuenta nombres, sino destinos. Una historia donde cada linaje forma parte de un plan invisible, donde el valor de un rey no se mide por sus guerras, sino por lo que deja preparado para quienes vendrán después. Aquí descubrirás el relato del rey David, desde una perspectiva diferente, no como un guerrero, sino como un hombre que, al final de su vida, organiza un pueblo, levanta un templo y deja un legado espiritual que aún hoy sigue latiendo. Si alguna vez has dudado de tu propósito, si alguna vez te has preguntado para qué estás aquí, quédate hasta el final, porque esta historia te mostrará que incluso lo que parece pequeño, lo que parece invisible, puede ser eterno. En el principio de los tiempos de Israel, cuando las 12 tribus aún recordaban el eco de antiguas promesas, un sabio cronista fue llamado a preservar la historia del pueblo elegido. No una historia cualquiera, sino la raíz de reyes y guerreros, de profetas y sacerdotes, desde el primer hombre hasta el más glorioso de los reyes, David. Y así, el cronista tomó su pluma y comenzó por donde todo comienza, por los nombres de aquellos que poblaron la tierra desde Adán, padre de todos. Pero más que una lista, cada nombre narraba un legado, desde Set, que trajo esperanza tras el lamento, hasta Noé, salvador de la humanidad en medio del gran diluvio, hasta Abraham, el hombre que caminó solo con su fe como escudo y recibió la promesa de una tierra y una nación. El cronista hablaba de patriarcas y tribus, de reyes y guerreros, hilando generaciones como hilos de un tapiz dorado. Su voz resonaba en los salones del palacio y en los corazones de quienes ansiaban recordar quiénes eran y de dónde venían. En medio de esos nombres, la atención se detenía en Judá, la tribu de los reyes, y entre sus descendientes, un nombre comenzaba a brillar con fuerza: David, un joven pastor, valiente cazador de leones y osos, pero destinado a algo mucho mayor. Y así, mientras el cronista escribía la genealogía de los héroes, sus ojos brillaban, sabiendo que en las páginas siguientes revelaría el ascenso del más grande de todos. La historia apenas comenzaba, y el eco de la trompeta del destino ya se oía en las colinas de Jerusalén. El cronista continuó con su relato, y a medida que los nombres fluían como un río de historia viva, el relato se acercaba a un punto clave: David, el hijo de Isaí. Ya no solo un nombre en la lista, sino el protagonista de un nuevo capítulo en la historia de Israel. Se contaba cómo David, ungido en secreto por el profeta, pasó de cuidar ovejas en los campos de Belén a convertirse en el hombre más buscado de su nación, primero por su valor frente al gigante caído, luego por el temor del rey Saúl, que veía en él una amenaza a su trono. Pero incluso huyendo, David nunca dejó de confiar en el Altísimo. En cuevas oscuras y desiertos sin fin, reunía a su alrededor a hombres valientes y fieles, guerreros, desterrados, hombres endeudados y amargados de espíritu, que vieron en David no solo un líder, sino un reflejo de sus propias esperanzas. Y así nació el ejército de los valientes, hombres que serían recordados por hazañas imposibles, uno solo contra cientos, espadas que no descansaban hasta el anochecer, hombres que defendían un campo de cebada como si fuera un palacio. El cronista relataba cada nombre y cada gesta con precisión, porque no se trataba solo de números, sino de honor y memoria. La página se cerraba con una imagen poderosa: David, rodeado por sus valientes, mirando desde una colina el horizonte, sabiendo que el tiempo de esconderse llegaba a su fin y que el tiempo de reinar estaba a punto de comenzar. Y llegó el día en que las tribus de Israel
cansadas de guerras internas y de reyes que olvidaban a su pueblo, se reunieron en Hebrón. Hombres de todas partes acudieron, de Judá, de Benjamín, de Efraín, miles y miles, armados con lanzas, arcos y corazones decididos. No venían por conquista ni por riqueza, venían con una sola voz y un solo propósito: proclamar a David como rey. El cronista describía aquel momento como si el cielo mismo hubiera abierto sus puertas. Los ancianos alzaban sus manos. Los sacerdotes ungían con aceite el rostro del elegido, y el pueblo, con gritos que hacían temblar la tierra, juraba fidelidad a David. Así comenzó el reinado del hombre que había sido pastor, guerrero y fugitivo, ahora coronado rey de todo Israel. Pero David no pensó solo en gloria personal. Su primer pensamiento fue para Jerusalén, la ciudad antigua, que aún no pertenecía por completo a su pueblo. Los jebuseos, orgullosos y confiados en sus murallas, se burlaban desde lo alto. Ni los ciegos ni los cojos dejarán que entres aquí, David. Pero el cronista narraba con detalle cómo David, junto a sus valientes, encontró el camino secreto, una entrada oculta, y al final de la página, el lector imaginaba la escena suspendida en el tiempo. David, espada en mano, irrumpiendo en la ciudadela, mientras la luna iluminaba las piedras de Jerusalén. La ciudad de David acababa de nacer. Con Jerusalén conquistada, el corazón de Israel latía más fuerte que nunca. Las calles que habían sido extrañas ahora se llenaban de cantos y celebraciones. Pero para David no bastaba con tener una ciudad o un trono. Su deseo más profundo era traer el arca del pacto a Jerusalén, el símbolo de la presencia del Altísimo entre el pueblo. Así, el cronista describía la gran procesión. Miles de hombres, músicos con arpas, címbalos y trompetas, mujeres danzando al ritmo de tambores, sacerdotes con túnicas blancas. Delante de todos, David mismo, cubierto con un simple manto de lino, danzaba con todas sus fuerzas, olvidando por completo su corona y su estatus. El rey se hacía uno con el pueblo, adorando con la misma alegría. Pero no todo fue júbilo. Cuando intentaron llevar el arca por primera vez, un error trágico ocurrió. Uno de los hombres, al ver que el arca parecía tambalearse, extendió la mano para sostenerla, y cayó muerto al instante. El silencio cubrió a todos como un manto de piedra. David mismo se detuvo, su corazón lleno de temor y respeto. El cronista dejaba en pausa la escena. El arca quedó en casa de un hombre llamado Obed-Edom, mientras David reflexionaba en su palacio. Y la página cerraba con la pregunta latente: ¿cómo podía el hombre acercarse a lo sagrado sin ser destruido por ello? Pasaron meses. Durante ese tiempo, la casa de Obed-Edom floreció. Sus campos se llenaron de fruto, su familia prosperó, y las noticias llegaron hasta el palacio de David. El cronista escribía con solemnidad: David comprendió entonces que el Altísimo no buscaba castigar, sino ser honrado de la manera correcta. Con nuevo entendimiento, el rey ordenó preparar todo de nuevo. Esta vez, no se usarían carros ni manos impuras, sino los levitas, sacerdotes consagrados, llevando el arca en hombros, tal como había sido ordenado desde tiempos antiguos. Y así comenzó la segunda gran procesión, más organizada, más reverente, pero igual de grandiosa. Cada 6 pasos, David ofrecía sacrificios. El pueblo cantaba, los instrumentos sonaban, y el aire se llenaba de incienso. El cronista detallaba el momento clave. Cuando el arca cruzó las puertas de Jerusalén, una brisa suave recorrió la ciudad, como si el mismo cielo aprobara el acto. David danzaba de nuevo, con aún más fuerza y humildad. Pero no todos compartían su gozo. Desde una ventana alta, la esposa de David, viendo al rey sin corona ni manto real,
lo menospreció en su corazón. El cronista cerraba la página con un contraste claro. Mientras el pueblo celebraba y el arca encontraba su lugar en el corazón de Jerusalén, en lo alto de una torre, un corazón orgulloso se endurecía. Ahora que el arca del pacto reposaba en su tienda sagrada dentro de Jerusalén, la ciudad brillaba con una nueva luz, como un faro para todas las tribus de Israel. Pero el rey David, sentado en su palacio de cedro, miraba aquella tienda sencilla desde su ventana, y su corazón se inquietaba. Yo habito en casa de cedro, mientras el arca del Altísimo está bajo una simple tienda, murmuraba para sí mismo. El cronista relataba cómo David llamó al profeta Natán y le expresó su deseo de construir un templo magnífico, digno de su Dios. Pero aquella noche, mientras las estrellas cubrían Jerusalén, Natán recibió un mensaje inesperado. No era David quien edificaría esa casa. El Altísimo le enviaba palabras profundas. No tú, sino tu hijo levantará mi templo. Y más aún, yo edificaré una casa para ti, una dinastía eterna. Tu trono no tendrá fin. El cronista describía con detalle el momento en que Natán repitió esas palabras a David. El rey, que había conocido la soledad del desierto y las batallas más cruentas, se inclinó hasta tocar el suelo con su frente y con lágrimas de gratitud oró con voz temblorosa. ¿Quién soy yo, Señor, y quién es mi casa, para que me hayas traído hasta aquí? La página cerraba con esa imagen. El rey más poderoso de su tiempo, no alzando su espada, sino sus manos, reconociendo que incluso los reyes dependen de algo más grande que ellos mismos. Con el corazón fortalecido por la promesa divina, David no se detuvo. Aunque no construiría el templo, se propuso dejarlo todo preparado para quien lo hiciera después de él. El cronista relataba con precisión cómo David comenzó a reunir tesoros: oro, plata, bronce, hierro, maderas preciosas traídas de tierras lejanas, piedras de ónice, rubíes, zafiros, perlas y jade, y también artesanos expertos, herreros, carpinteros y canteros. Pero no solo los tesoros se multiplicaban, también las victorias de David. El cronista mencionaba las conquistas de los filisteos, moabitas, amonitas, edomitas. Uno a uno, los enemigos de Israel caían, y el reino se extendía desde el río Éufrates hasta el mar. Sin embargo, David no peleaba por ambición personal. Cada tesoro, cada ciudad conquistada, cada tributo recibido, todo era apartado para el futuro templo del Altísimo. Y en medio de tantas batallas, el cronista no olvidaba nombrar a los valientes de David, aquellos que arriesgaron sus vidas por el rey, hombres que, con una lanza o una espada, realizaban hazañas dignas de leyenda. La página cerraba con una escena solemne. David, en el salón del tesoro, contemplando montones de oro y piedras preciosas, y diciendo con voz baja: «Todo esto es para la casa de mi Dios, y no para mí». Con los tesoros reunidos y el reino consolidado, David dedicó sus últimos años a organizar el futuro de Israel. El cronista describía este tiempo no como uno de descanso, sino como el más sabio de los preparativos. David llamó a los levitas, a los sacerdotes, a los jefes de cada tribu. Los reunió en la gran plaza de Jerusalén, bajo el cielo abierto, y les habló con voz firme: «El templo no es para un hombre, sino para el Altísimo. Todo debe hacerse con orden, con reverencia y con propósito». Así, el cronista anotaba cómo David dividió a los levitas en grupos: unos encargados de la música, con arpas, címbalos y trompetas; otros para los sacrificios y la limpieza del santuario; otros para juzgar al pueblo con justicia. Incluso organizó a los porteros de las puertas del templo, a los tesoreros, a los encargados de las ofrendas. Nada quedó al azar. Mientras el pueblo observaba,
comprendía que no solo había un rey guerrero ante ellos, sino un líder que pensaba en cada detalle del servicio divino. Y mientras el cronista escribía estos nombres y funciones, daba la sensación de que cada hombre, por más pequeño que fuera su papel, tenía un lugar en la gran historia de Israel. La página se cerraba con una imagen vibrante. Miles de levitas tocando instrumentos, llenando la ciudad de un sonido que ascendía al cielo como una ofrenda viva. Y en lo alto, David, contemplando todo con una mezcla de orgullo y humildad, sabiendo que su obra aún no estaba completa. Cuando todo estuvo organizado, David convocó a su hijo Salomón ante todo el pueblo reunido. El cronista relataba ese momento como uno de los más solemnes de toda la historia de Israel. Miles de hombres, en absoluto silencio, observaban cómo el anciano rey, ya encorvado por los años, colocaba su mano sobre el hombro de su hijo. Con voz firme, aunque cargada de emoción, David proclamó ante todos: «Mi hijo Salomón es joven e inexperto, pero él será quien construya la casa del Altísimo». Y mirando a su hijo, añadió: «Sé fuerte y valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo. Él no te dejará hasta que toda la obra esté concluida». El cronista registraba cómo David, delante de todos, entregó a Salomón los planos del templo, diseños recibidos por inspiración divina. La estructura, los altares, las salas interiores, los tesoros sagrados. Incluso el peso exacto de oro y plata para cada objeto fue indicado. El pueblo contemplaba con asombro. Nunca antes un rey había preparado tanto para su sucesor. Y al final de aquella jornada, David se dirigió no solo a su hijo, sino a todo Israel. ¿Quién está dispuesto a consagrarse hoy al Altísimo, ofreciendo de lo suyo para esta obra? La página cerraba con un gesto grandioso. Príncipes, jefes de tribus y hombres comunes se levantaban uno tras otro, trayendo oro, plata, piedras preciosas y todo lo que tenían, haciendo que las arcas del tesoro del templo se desbordaran por la generosidad del pueblo. Ese día quedó grabado en la memoria de todo Israel, no por una victoria militar, sino por la unidad y el corazón generoso del pueblo. El cronista relataba cómo David, al ver las montañas de tesoros ofrecidos de corazón voluntario, se levantó en medio de la asamblea y pronunció una oración que resonó como un canto eterno. «Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, desde la eternidad y hasta la eternidad». Con voz firme y temblorosa, David reconocía: «De ti es todo, y solo de lo recibido de tu mano te damos. Nosotros somos extranjeros y peregrinos ante ti, como todos nuestros padres». El pueblo escuchaba con lágrimas en los ojos porque entendía que nada les pertenecía realmente. El cronista anotaba que, tras la oración, hubo un banquete como no se había visto antes. Miles de sacrificios ofrecidos, animales asados, pan y vino compartidos entre todos. Y en el centro, Salomón, el joven rey designado, sentado en un trono junto a su padre, mientras el pueblo gritaba una y otra vez: «¡Viva el rey Salomón! Que el Altísimo lo bendiga y le dé sabiduría». Así fue confirmado el traspaso del poder. La página cerraba con una imagen majestuosa. La ciudad entera iluminada por antorchas encendidas, el sonido de arpas y trompetas llenando el aire, y David, en lo alto de su palacio, mirando la ciudad con una sonrisa tranquila, sabiendo que había cumplido su propósito y que el destino de Israel quedaba ahora en manos de una nueva generación. Al llegar el final de sus días, David reunió una última vez a los jefes de Israel, a los sacerdotes, a los levitas y a todos los grandes hombres del reino. El cronista narraba aquel momento con un tono solemne y casi sagrado. El rey, ya encorvado por el peso de los años y de las batallas, se levantó lentamente, apoyado en su bastón. Su voz, sin embargo, aún resonaba fuerte.
Hermanos míos y pueblo mío, con todo mi corazón, he querido construir una casa para el arca del pacto del Señor. Pero él me dijo, no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Y con esas palabras, David miró a Salomón frente a todos. Pero el Señor eligió a mi hijo Salomón para sentarse en el trono de Israel. El cronista anotaba con detalle cómo David volvió a insistir. Ahora, Salomón, conoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón íntegro y con ánimo voluntario. Si lo buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, él te desechará para siempre. Y ante todo el pueblo, David entregó a su hijo el libro de las instrucciones, los planos y los tesoros. La página cerraba con la imagen de un traspaso de poder no solo físico, sino espiritual. David, el guerrero de corazón sensible, pasando la corona al joven Salomón, mientras el pueblo, reunido bajo el cielo de Jerusalén, se inclinaba en señal de respeto y esperanza. Los días de David llegaban a su fin. El cronista, con letra firme y corazón emocionado, no narraba solo una despedida, sino la conclusión de una era. David, sabiendo que su tiempo estaba contado, llamó a Salomón y a todos los líderes de Israel una última vez, no para hablar de guerras ni de tesoros, sino para confirmar lo más importante. El templo del Altísimo debe ser construido con orden, respeto y corazón puro. Y así, David entregó a su hijo todo lo que había preparado. Los planos, los tesoros, las divisiones de los levitas, los cantores, los guardianes de las puertas, los administradores del tesoro. Todo estaba ya listo. Solo faltaba que Salomón pusiera la primera piedra. El cronista resumía con sencillez pero con solemnidad. David había reinado 40 años. Había unido a las tribus. Había conquistado Jerusalén. Había traído el arca. Y ahora se retiraba en paz. Una mañana tranquila, sin grandes anuncios, el rey David fue reunido con sus padres. El pueblo lloró su partida, pero al mismo tiempo, el corazón de Israel sabía que un nuevo tiempo se abría, el tiempo del templo, el tiempo de Salomón. Y así, en el silencio del palacio, se cerraba el ciclo del hombre que había sido pastor, guerrero y rey según el corazón de Dios. Con David ya descansando, todo Israel se reunió una vez más, esta vez no para despedir, sino para confirmar el inicio de una nueva era, la coronación definitiva de Salomón. El cronista relataba el momento con palabras solemnes, sacerdotes vestidos de lino puro, trompetas resonando por las calles, el sonido de arpas y címbalos llenando el aire, el pueblo reunido desde las ciudades más lejanas, todos en paz, todos con un mismo propósito. En el centro de la gran plaza, Salomón se inclinó ante el altar del Altísimo. No vestía aún con ropas de rey, sino con vestiduras blancas, recordando que antes de ser rey de hombres, debía ser siervo de Dios. Los ancianos colocaron sobre su cabeza la corona. Los sacerdotes ungieron su frente con el aceite sagrado, y el pueblo gritó, «¡Viva el rey Salomón! Que el Altísimo lo bendiga con sabiduría y justicia». El cronista escribía que nunca antes había habido tal alegría en Israel, no por una conquista, sino por la esperanza de un futuro en paz, con un rey sabio y justo, y con el templo como centro de toda la nación. La página cerraba con el eco de las trompetas, y Salomón, ya coronado, subiendo los escalones del palacio de David, donde una nueva historia estaba a punto de escribirse. Y así, el cronista concluía su relato, no como quien termina un simple libro, sino como quien cierra un ciclo que debía ser recordado por todas las generaciones. Desde Adán hasta David, desde el polvo del principio hasta el esplendor de Jerusalén, el pueblo de Israel había seguido un camino trazado no por la fuerza de los hombres, sino por la mano invisible del Altísimo.
El templo aún no estaba construido, pero los planos, los tesoros y el corazón del pueblo estaban ya preparados. El cronista escribía para que no se olvidara que no son los reyes quienes sostienen al pueblo, sino el compromiso del pueblo con su Dios, que incluso el rey más grande debe inclinarse ante algo más alto que él mismo. Y mientras sus últimas líneas eran trazadas, el eco de la historia quedaba grabado en los corazones, que cada nombre, cada tribu, cada sacrificio y cada victoria formaban parte de un plan eterno. Así cerraba el libro de las Crónicas, con Salomón firmemente establecido, con el pueblo en paz y con el recuerdo eterno de David, el rey que preparó el camino para algo más grande que su propio trono, una casa para el Altísimo y un legado que jamás sería olvidado. El cronista no escribió solo para contar hechos del pasado. Cada nombre, cada rey, cada guerrero, fue un recordatorio para las generaciones futuras. Hoy, al escuchar esta historia, podemos preguntarnos, ¿qué legado estoy construyendo yo? ¿Qué memoria quedará de mis pasos en esta tierra? Porque como David, cada uno de nosotros tiene una misión. Algunos construirán con sus manos, otros con su palabra, otros con su corazón. David no vio el templo terminado, pero su obra no fue menos valiosa por ello. Así también, hay cosas que tú empezarás y otros continuarán. Lo importante no es ver el final, sino comenzar con fe y poner tu corazón en el propósito. Recuerda, el verdadero rey es quien sabe servir antes que gobernar. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a reflexionar. ¿A quién puedes servir hoy? ¿Qué puedes ofrecer para construir algo que permanezca? Te animo a compartir este video, a suscribirte a este canal, a dejar tu comentario y a ser parte de esta comunidad que sigue buscando sabiduría eterna.